psicóloga graduada por la Universidad Nacional de San Agustín con maestría en psicología social y especialización en psicología analítica. Actualmente vive en Brasil y forma parte de la Asociación Junguiana de Brasil con la línea de investigación de mitología andina. Es activista por los derechos de los migrantes, militó 6 años en el colectivo de base Wormis y trabajó 4 años en la ONG CEMIR, Centro para la Mujer Inmigrante y Refugiada. Actualmente trabaja como psicoterapeuta y es consultora en temas como migración, discriminación y relaciones étnico-raciales. De manera que con Sandra eh, estaríamos como ampliando nuestra reflexión hacia el sur, desde Costa Rica y en general desde Centroamérica. Sandra, es, no es frecuente la cooperación académica con Brasil. Brasil se mira muy lejos. Yo mismo hace todos los años de la vida intenté hacer mi posgrado en una pequeña universidad que está en el distrito metalúrgico de San Pablo, que se llama San Bernardo, porque oíamos de un hombre, de un dirigente sindical, decíamos hace 35 años, eh, que iba y que intentaba ser presidente, eh, y que hoy todo el mundo lo conoce, pero hace 35 años no era tan, y nos asombraba que piense que no había internet, ¿verdad? Que era un candidato que apenas había cursado la secundaria y en algún momento se proponía relevar a el sociólogo con mayúscula que se había planteado dos posibilidades, decía Fernando Enrique Cardoso, o ser obispo o ser presidente. Es decir, él siempre pensó en tener los cargos más altos posibles en una sociedad, o el poder político o el poder religioso. Y ese presidente le entregó la banda presidencial a ese sindicalista que hace 35 años conocimos muy vagamente. De manera que con ese Brasil enorme tenemos poca relación académica. Y yo conocí a Sandra en una actividad en la que lo primero que yo le puse atención fue que eh, habló de unos libros que yo tengo acá y que he leído con mucho interés, que son unos libros que cuentan de manera bilingüe en portugués y en castellano qué significa para niños y niñas haber vivido o vivir en dos países distintos, con culturas distintas, con en trayectorias de idioma y de otra naturaleza diferentes. Además, ya luego en esa actividad le escuché hablar propiamente del trabajo de reflexión sobre el activismo por los derechos de personas migrantes en un país como Brasil, donde es tan inmenso que no es como en otros países, le decía yo a Sandra, que podemos ser una pequeña barriada de San Pablo o de Río. Todo el país de Costa Rica podría estar ahí o de cualquier país de Centroamérica, finalmente. Es otra escala de todo, ¿verdad? Entonces ella muy amablemente, a pesar de la hora, porque decía que ya es las 8 de la noche en Brasil, accedió a compartir con nosotros de su experiencia, hablar de su experiencia como mujer, como migrante, eh, como activista, como psicólogo. De manera que estamos muy, muy agradecidos y agradecidas, Sandra, y le escuchamos con mucho interés. Ya usted probó el PowerPoint, de manera Sí, ya lo voy que a poner. coloquialmente Gracias. está en su casa, aunque sea su casa de Zoom. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos, todas. Gracias por la invitación. Estoy feliz de que seamos pocos porque así es mejor. Así se puede inclusive conversar un poco más. Em, Así como dijo Carlos que no hay mucha relación ni a nivel de investigaciones, a nivel académica con Brasil. Bueno, Brasil es igual con todo el resto de América también, ¿no? Brasil siempre le da un poco la espalda a América Latina eh, por diferentes motivos. Primero porque es enorme, entonces siempre se mira mucho a sí mismo por ser tan grande, es medio narciso. Segundo, porque el idioma, ¿no? El idioma nos divorció desde el primer momento de la invasión.
Y en tercer lugar, porque es un país que mira mucho hacia Occidente, hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia el eurocentrismo, en todo sentido. Y entonces eso hace que sea muy divorciado de los otros países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, pero estamos en esa lucha también, ¿no? Ocupando espacios a nivel no solamente de derechos humanos, sino académico también, haciéndoles ver que existe una América Latina y que ellos son parte de, además, ¿no? Ellos son súper parte de. Bueno, qué bueno que sea la única que va a hablar de Brasil, porque en realidad he preparado unos slides así con varios aspectos sobre Brasil, un poco para poner la migración en Brasil en contexto, ¿no? Porque en realidad es diferente. Yo vi por ahí que hubo una persona, creo que habló sobre la migración climatológica, que hoy en día se está dando mucho también, pero más allá de ella creo que después de ella soy yo, ¿no? Entonces voy a poner algunos cuadros estadísticos para poner un poco en contexto, no para que memoricemos números, ni mucho menos, ni para que sea una exposición estadística, pero sí para que nos coloquemos un poquito en contexto y luego ya voy a entrar un poco a contar lo que se ha hecho específicamente en Sao Paulo, que es una ciudad importante en Brasil, casi casi como si fuera la capital. La capital en realidad es Brasilia, que fue creada, fue construida para eso en los años 60, pero Sao Paulo ya existía, entonces Sao Paulo es el punto comercial más importante, es un polo así en todo sentido, ¿no? La gente viene a Sao Paulo de paseo y le gusta la ciudad y se acaba quedando, entonces acaba siendo una ciudad con mucho movimiento y muy atractiva. Y es una ciudad además que tiene playa, que tiene un poco de montaña y entonces acaba su geografía también haciéndola muy atractiva. Entonces después voy a hablar un poquito específicamente de Sao Paulo, pero voy a empezar obviamente con la migración en Brasil, en Brasil en general, ¿no? Antes de hablar de Sao Paulo. Ahí no sé por qué. Ahí está. Bueno, como todos ustedes saben, la situación mundial actual genera una movilidad humana hasta se sabe que está mayor que en décadas anteriores, ¿no? No necesito ni siquiera detallar para ustedes los motivos ni los lugares, pero sí lo menciono porque a Brasil llegan grupos grandes, no solamente de Palestina y de Ucrania, que son los países en mayor conflicto, vamos a decirle así en este momento, sino también llegan de los conflictos de los que no se habla mucho, ¿no? De la República Democrática del Congo, de Senegal, de otros países que inclusive los puse en este mapita, porque este es un mapa del mundo en conflicto, en donde ni siquiera aparece Palestina, porque hay conflictos en otros lugares y muchas veces las noticias solo se centran en Palestina, pero los conflictos son muy fuertes en Somalia, Kenia, India, Tailandia, Filipinas, y acaba siendo Brasil. Un posible lugar porque la mayoría salen en condición de refugiados o buscan el estatus de refugiados y Brasil es un país receptor de refugiados y por la posición geográfica en el mapa también acaba siendo un país atractivo para pasar o para quedarse. Después les explico un poco esa situación también de paso, ¿no? Pero bueno, tenemos, por lo tanto, inmigrantes de varias regiones, no únicamente de Palestina o Ucrania, que son los países en donde ha salido más cantidad de seres humanos en los últimos años, sino que tenemos de muchas regiones del mundo, ¿no? Existen aquí inmigrantes de varias regiones del mundo. Y hablando específicamente de América Latina, muchas veces se piensa también que por no estar en guerra, pues la migración es únicamente esa migración a la que estábamos acostumbrados en los años 70, 80, que era hacia Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo se iba a Estados Unidos para ganar en dólares y para poder mandar remesas a sus familias, porque creo que la mayoría de nuestros países, yo soy peruana, tienen casi los mismos problemas, ¿no? Malos gobernantes, que al hacer mal los gobiernos, pues obviamente hay una educación pésima, poco acceso a algunos derechos, en algunos países hasta situaciones críticas con gobernantes muy autoritarios que genera represión policial y violación a los derechos humanos constante. Bueno, existe en América Latina esa situación, aunque no se llame guerra, ¿no? Aunque no se llame Palestina-Israel, existe igual aquí en América Latina. Y entonces en Brasil específicamente hay una migración muy, muy grande de 4 países. Puse las 4 imágenes ahí, pero ya no quise poner mapa. La primera imagen es de Argentina, que todos sabemos que está en una situación muy difícil actualmente con el nuevo gobierno. Ya venía arrastrando problemas antes, ¿no? Pero
Con el gobierno actual de Milei, la situación económica se ha puesto muy crítica y entonces eso está generando en los últimos tiempos que muchos argentinos suban hacia el Brasil, ¿no? Que es bien cerca en realidad. Es, te tomas un bus y ya estás aquí, entonces es muy fácil entrar a Brasil por Argentina. El otro país vecino que está en la fotografía al costadito y se ven las banderitas de la Huipala es Bolivia, que no tiene crisis política hoy día, sino que arrastra crisis políticas de mucho tiempo y que además de ser un país con muchos conflictos y con altos niveles de pobreza, es también muy fácil entrar al Brasil, porque también es un país súper vecino, las fronteras no están militarizadas, entonces no es difícil entrar al Brasil por una mejor condición de vida, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y acontece mucho aquí este fenómeno de familia, ¿no? Viene un boliviano, ya comienza a trabajar y a los pocos meses ya llama a su primo, a su tío, a su amigo, a su hermano, a su mamá, a su hija, a sus hijos. Entonces se jala mucho a la familia. No es el boliviano que viene a Brasil, trabaja y manda dinero a Bolivia, no, sino que por el contrario comienza a traer a toda la familia, de tal manera que la migración boliviana es alta. Hay migración de Perú también, un poco menos en estadísticas, pues vamos a ver unos cuadritos y ustedes van a ver que la migración peruana es mínima, pero existe. Y la migración más alta ahorita en el Brasil es la del último cuadrito, donde está el letrero de una mujer, no, bueno, no sé si es hombre o mujer, que dice nos están matando, ¿no? La migración venezolana. La migración venezolana es altísima porque no necesito entrar en detalles, ustedes saben la situación de Venezuela, pero también es relativamente fácil porque el Brasil ya da estatus de refugiado al inmigrante venezolano. Eso ya existe aquí en el Brasil. Después les explico un poquito la diferencia entre inmigrante y refugiado según la ley brasilera, ¿no? Pero al darles el estatus de refugiado, ya tiene el gobierno federal algunas obligaciones con respecto a esa persona que migra. Entonces hay bastante migración venezolana, ¿no? Como sucede también en otros países de la región. En el Brasil en total, esto es en números, siempre lo colocamos cuando hablamos de la migración en Brasil, porque se piensa que por ser un país receptor y por ser un país que tiene leyes de migración más o menos modernas, después les voy a explicar un poquito eso, tiene mucho inmigrante. Entonces, bueno, aquí les arrojo los números, ¿no? Tiene 2.213.884 inmigrantes. Este dato es de marzo del 2024, ¿ya? Del Sismigra. En letras rojitas, ustedes van a encontrar abajo todas las fuentes de donde yo saqué los cuadros que están en PDF en internet. O sea, ustedes googlean y esa es información que normalmente son relatorios que arrojan las instituciones mes a mes, entonces está súper bien actualizado. 140.000 refugiados, personas que salieron de su país y que consiguieron un estatus de refugiado en Brasil. Y esa sería la cantidad dentro del Brasil, ¿ya? Si sumamos los 2.213.000 y los 140.000, no llega ni a 5% de la población brasilera. Entonces, estamos hablando de 5% nada más, no estamos hablando de 30%, 40%. Es relativamente poco comparado con otros lugares, pero es mucho en el sentido de que nos hemos tenido que organizar igual para luchar por nuestros derechos, porque igual, por más que seamos 5%, somos, ¿no? Somos. Y mucha gente en situaciones muy críticas de vulnerabilidad. Entonces, somos un 5% presente, pero somos solo 5%, porque en realidad, como decía Carlos al inicio, el Brasil pues, es inmenso, ¿no? Es inmenso, cada estado tiene también como su propia realidad y acaba siendo un país multicultural, ¿no? Súper así, multicultural y tiene 4.400.000 emigrantes, personas que salieron del Brasil, brasileros y brasileras que viven fuera del Brasil. Es importante observar estos números porque fíjense ustedes que existen más brasileros y brasileras que viven fuera del Brasil que inmigrantes dentro de Brasil. Entonces nosotros colocamos eso inclusive para destruir un poco aquel mito en el que parece que el brasilero no sale y que más bien es muy receptor. Inclusive no llega a ser totalmente un país receptor, acaba siendo muchas veces un país de tránsito. Es un país de donde muchos africanos deciden pasar, quedarse un tiempo. Hablo africano, que no debería decir africano, ¿no? Deberíamos decir senegaleses, congoleses, pero en fin, ustedes me comprenden, ¿no? Para no mencionar todos los países del África o la mayoría de donde sale la migración, vienen con la intención de llegar a los Estados Unidos, de pasar
Brasil, Colombia probablemente, Ecuador, Colombia, llegar a Centroamérica, Panamá, cruzar Centroamérica y el objetivo es Estados Unidos. Ustedes, tanto como yo, saben cuán difícil es ese trayecto y muchas veces ni siquiera se llega, ¿no? Todos sabemos que es muy difícil, mucha gente desaparecida, muerta, etcétera, etcétera. No voy a profundar ahí, pero se da ese fenómeno, ¿no? De ver al Brasil como un país en tránsito y a veces, pues es muy variado ahí los números, depende del año. Hay personas del África que deciden quedarse en Brasil porque comienzan a encontrar empleo o comienzan a ver que las leyes brasileras no son negativas, ¿no? ¿Cuáles son los estados con mayor número de inmigrantes? Sao Paulo y Roraima. Sao Paulo es la que, en la ciudad en la que yo vivo, que está al sur de Brasil, bien cerca de Argentina, y Roraima es una ciudad al norte, muy cerca de Perú, de Colombia y de Venezuela, ¿no? Justamente es una ciudad con alto número de inmigrantes porque ahí es donde están llegando todos los venezolanos que están en una situación muy complicada y eso ha generado que en Roraima ya haya campos de refugiados. Entonces, estas imágenes de campos de refugiados que muchas veces nos pasa la ONU, ¿no? De la la franja de Gaza o de algunos otros lugares donde la situación es muy complicada, en Roraima también es no tanto por la militarización que se da en otros países del conflicto de Medio Oriente o europeo, pero sí porque se pasa mucha hambre y mucha necesidad, ¿no? Porque el Brasil tampoco pues, es una superpotencia mundial, entonces acaba teniendo que recibir ayuda de otros organismos y acaba habiendo mucho asistencialismo en esta región de Roraima, pero ya se ve en las fotografías así campos de refugiados, con mucha gente pasando necesidad, pobreza y estando ahí muchos meses, inclusive años, sin salir y sin poder conseguir un trabajo y una mejor calidad de vida. Ya los otros inmigrantes están más repartidos entre Río de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, que son ciudades del sur, Río Grande del Sur también es del sur, Amazonas, que es también al norte, cerca de Venezuela, y Minas Gerais, que es una ciudad bien en el centro de Brasil, que es una ciudad minera y prácticamente es la sierra brasilera, ¿no? Pero tiene menos cantidad de inmigrantes. Por nacionalidades ya les había comentado que la más alta es Venezuela. La segunda es Haití, que también, imagínense, mucha gente piensa, o sea, en realidad, pues aquí cuando se ve los números recién se mira cómo realmente es, ¿no? Porque mucha gente piensa, ay, el Brasil está invadido de africanos, o ay, el Brasil está invadido de mexicanos, ¿no? Y no es verdad, o sea, en realidad esos son los números, ¿no? La segunda población de inmigrantes aquí es la haitiana, por las circunstancias del país. Ustedes saben que Haití tiene el paquete completo, ¿no? Migración climatológica, desastres naturales, crisis política, pobreza, tiene todo. Entonces muchos haitianos llegan al Brasil, a pesar de que tienen muchas dificultades en el idioma al inicio, porque los haitianos hablan o francés o criolo, algunos hablan solamente criolo, el idioma acaba siendo muy distinto y aquí sí se necesita mucho traductores, intérpretes, que los podamos, bueno, me incluyo porque muchas veces he tratado de ayudarlos, aunque sea con mímica, porque son personas que llegan en una situación muy difícil y la primera barrera, una de las primeras barreras es el idioma, ¿no? A diferencia de otros países que hablan español y que ustedes saben, ¿no? Acaba viendo un portuñol y acaban logrando adaptarse más rápido que un haitiano. Después viene Bolivia, por lo que les conté que están cerca, y esta comunidad boliviana que va trayendo a otros bolivianos, Estados Unidos, Colombia, que también ya tiene estatus de refugiado aquí en Brasil por causa del conflicto de Colombia, y Argentina, que bueno, están saliendo mucho en los últimos años por causa del gobierno de Milei, y China, que es una migración histórica, ¿no? O sea, China no es una migración actual, sino que toda la vida no sé, imagino que desde los años 30 o los años 40 ha habido una migración china y japonesa muy alta y eso se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido porque todos sabemos también que China es un país sobrepoblado y entonces siempre buscan salir y si tienen familiares o conocidos a los que se les fue bien en Brasil, pues entonces vienen hacia América, que tal vez no sea el primer país de destino, pero viene mucho, todavía mucho chino y China, ¿no? Bueno, con respecto a los refugiados, si ustedes tienen alguna pregunta, me interrumpen, pueden levantar la manito, no hay problema, ¿ya? O abrir el micro. Estamos así como somos pocos, creo que está bien familiar la cosa.
Y estoy tratando de contarles un poquito aquí. Primero les hablé un poco de la migración, ahora vamos a ver la situación del refugio, ¿no? Refugiada es aquella persona que bien sabemos tuvo que salir prácticamente huyendo, ¿no? De su país, ya sea porque era un perseguido político o por la situación propia del país que está en guerra. Y en Brasil, las personas que salen en estas situaciones tienen que pedir una solicitación, entrar con una solicitud de refugio. A veces mezclo con el portugués, pero una que otra palabra. Creo que si aparece ahí ustedes van a entender. Y también aquí los títulos están en portugués porque son de un informe elaborado por el Observatorio de las Migraciones Internacionales de aquí de Brasil, ¿no? Del 2024. Lo puse ahí en rojito abajo para que ustedes sepan la procedencia del cuadrito, pero está fácil de entender y si hay algo que traducir, lo traduzco también. Yo igual voy contando, ¿no? No necesitamos leer el gráfico en su totalidad. Entonces, cuando llega un refugiado aquí a Brasil, tiene que pedir una solicitación de refugio. Y ese procedimiento es un procedimiento muy burocrático. El Brasil es un país muy burocrático por ser tan grande. Y entonces, como es burocrático, en ese interín entre que la persona pide el estatus de refugio y sale el estatus de refugio, puede haber múltiples violaciones a los derechos humanos. En ese interín, ¿no? Que puede ser 3 meses, 4 meses. Hace poco un inmigrante senegalés murió en el aeropuerto porque parece que él ya tenía alguna enfermedad, no recibió atención en el momento que debía recibir la atención. Estuvo obviamente durmiendo en el suelo, comiendo mal, en situación pues terrible y falleció en el aeropuerto. Toda la comunidad de inmigrantes que somos activistas, pues pusimos el grito en el cielo, denunciamos a los involucrados en esta situación y nuevamente denunciamos este este mito del Brasil de que es un país acogedor y que está todo bien, porque en realidad con estas situaciones nos vamos dando cuenta de pues que no está todo bien, ¿no? O sea, retener a una persona en el aeropuerto mientras sale su pedido de refugio puede generarle hasta la muerte, porque en el aeropuerto duermen mal, comen mal y muchas veces, si no sale la situación de refugio, es deportado, ¿no? O sea, el Brasil también llama a la policía lo mete al avión y lo regresa a su país. Y esto genera muchas veces la separación familiar y todas las consecuencias de la persona regresar a su país de origen, ¿no? Muchas veces es perseguido político y, bueno, son situaciones muy complicadas que nos revelan que el Brasil no es del todo un país acogedor, sino que tenemos que estar atrás de que se cumplan las leyes, porque en las leyes sí lo es, ¿no? Bueno, las solicitaciones de refugio acá en Brasil tuvieron su pico más alto un poquito antes de la pandemia, después bajaron porque el Brasil fue uno de los países que cerró fronteras en este periodo, muy asustado con con la pandemia del COVID-19, cerró fronteras en el 2020 y 2021, que coincidió con el gobierno de Bolsonaro, que era un admirador de Donald Trump, y entonces para él cerrar fronteras estaba todo bien y no dejaba entrar a nadie, entonces se complicó la situación de los refugiados inmigrantes, no querían darles papeles a nadie, y ahí hubo una caída de las solicitudes de refugio porque todo el mundo sabía que Bolsonaro era un fiel admirador, una fiel fotocopia, ¿no? De Donald Trump con este discurso anti-migración. Después ya vuelven a subir las solicitaciones de refugio una vez que recuperamos la democracia del presidente del que estaba comentando Carlos, ¿no? Al inicio. Vuelve a entrar Lula da Silva y se recupera la democracia y vuelve un poco esta idea de que podemos pedir solicitud en el Brasil y podemos tener la acogida, ¿no? Actualmente, de las solicitudes que se presentan para estatus de refugiado, el país que más solicitudes presenta al Brasil es Venezuela. La migración no es solamente masculina, de aquí a poco voy a contarles sobre la migración femenina y ahí ya entro a hablarles sobre los diferentes colectivos y los activismos que existen aquí en Brasil. Entonces, esta migración es bien equiparada. Vamos a ver también los cuadros rapidito. El principal país que pide solicitud de refugio es Venezuela y le sigue Cuba. Miren, países latinoamericanos, ¿no? Le sigue Cuba porque también el gobierno el anterior gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva abrió un programa para recibir médicos cubanos.
Y entonces con este programa de los médicos cubanos llegaron muchos médicos cubanos, después Bolsonaro lo cerró y cuando vuelve Lula el programa vuelve a activarse y entonces todavía viene mucho cubano. Y los otros países son Angola, Vietnam, Colombia. Ahí los números parecen bajos, pero estamos hablando solo de refugiados, no de inmigrantes, solo de refugiados, personas que salen de sus países en situación de conflicto o perseguidos políticos. Por eso es que los números no son muy altos, ¿no? Porque el Brasil recibe más inmigrantes que refugiados. Aquí vemos el cuadrito por sexo, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Em, 10 años atrás, fíjense, el 2013, la migración en Brasil y el refugio, la condición de refugio, era muy alta en hombres y muy baja en mujeres, ¿no? Hombres están con el color azul y mujeres con el color anaranjado. ¿Por qué era así? Porque había esta situación que tal vez era mundial. Yo, mi especialidad no es estudiar migraciones, pero tengo la impresión de que era mundial, que el hombre era el que salía a buscar empleo y mandaba una remesa a la familia que se quedaba, ¿no? Entonces la mujer se quedaba cuidando de los hijos y de los abuelos y tal, de los suegros inclusive, ¿no? De todo mundo. Pero hoy en día ya no, hoy en día después de, o sea, en realidad eso ha ido mudando tal vez antes de estos 10 años, pero en Brasil se hacen estudios sobre los últimos 10 años y ahí se ha equiparado mucho, ¿no? Las mujeres ya salen no únicamente en búsquedas de maestría, doctorado, sino también, al igual que el hombre, vamos a buscar una mejor calidad de vida, vamos. Pues muchas veces salen juntos o viene el hombre primero, pero ella a los pocos meses le da el encuentro, ¿no? Entonces ya los actuales reportes, informes de la Organización Internacional de las Migraciones ya presenta estadísticas en las cuales se ve que prácticamente la mitad de la población de inmigrantes internacionales en Brasil, pero internacionalmente también, es 50-50, ¿no? Y este proceso se le conoce, aquí en Brasil se habla mucho de eso también porque se ha notado la diferencia con 10 años atrás, ¿no? Por agarrar un recorte temporal, ¿ya? Para no hablar de los años 70, 80, pero agarrar un recorte temporal hay una gran diferencia de hace 10 años a ahora. Y acá en Brasil se habla mucho de ese fenómeno que es la feminización de las migraciones, ¿no? Hay muchos estudios, muchos académicos que están estudiando esto porque ha venido acompañado, ha sido una cosa así un poco feminista, por así decirlo, pero no nace de grupos necesariamente femeninos, feministas. Ustedes saben que hay varios tipos de feminismos también, pero sí ha venido acompañado con que hay una migración bien equiparada entre hombres y mujeres y que la mayoría de activistas son mujeres. La mayoría de gente que lucha por los derechos, que se ha organizado colectivamente para luchar por los derechos de los inmigrantes dentro de Brasil, se ha dado prácticamente con grupos de mujeres. Y la organización comunitaria también, ¿no? De protegerse unos a otros, de ir buscando cómo ayudar a una persona o a una familia que no tiene ingreso económico, entonces una mujer ya le ayuda a la otra, y eso se notó mucho en la pandemia también, ¿no? Ya se buscaba cómo ayudarla con una canasta de productos para que la mujer pueda ayudar a su grupo y al otro grupo y se fue haciendo así como una cadena de ayudas entre mujeres. Pero eso responde a esta feminización de las migraciones, ¿no? Y se da en la mayoría de países, no en todos, no de todos, ¿no? De Venezuela está súper equiparado, Cuba también, Angola, Vietnam, que son los países que más vienen personas en situación de refugio. Pero todavía menos en Colombia, viene más colombiano hombre que mujer, y en otros países también todavía está bien desigual, ¿no? Viene más hombre que mujer, pero en los países de mayor migración dentro de Brasil está bien equiparado. Aquí está el mapa que ustedes tal vez no estén tan familiarizados, yo ya me lo aprendí como el del Perú, pero para quien no está familiarizado, pues aquí está el Brasil que es tan grande. Ese, esa ciudad o estado, aquí se le denomina estado, que está al norte con el marrón más oscuro, esa ciudad es Acre. Perdón, ese es Roraima, que es por donde entran los venezolanos. Y la que le sigue es Acre, que es esa grande en un anaranjado oscuro. Y Sao Paulo es la que está abajo en el otro anaranjado. Fíjense ustedes cómo la concentración de la migración y del refugio está entre estos tres estados. En el resto del Brasil hay, pero no hay mucho. Hay migración, hay refugio, pero no hay mucho. Está bien concentrada en estos tres estados, lo que hace también que la dinámica de las ciudades sea distinta, ¿no? Sao Paulo ya es una ciudad totalmente multicultural, pero una multiculturalidad internacional.
Tenemos costarricenses también, costarricenses, nicaragüenses, guatemaltecos, que vienen muchas veces para hacer una maestría y acaban quedándose a vivir aquí, ¿no? Entonces, es una ciudad multicultural que le da la bienvenida a la migración, entre comillas, a partir de las leyes, les voy a explicar un poco eso, pero que en la práctica a veces tenemos pues que igual insistir mucho en que sea también en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que pasa por Sao Paulo y no se queda, ya sea porque va a hacer un estudio o porque está solamente considerando al Brasil como un país de paso, de tránsito, pero también hay gente que se queda, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, una solicitud de para ya quedarse en el Brasil era el 34% de hombres y el 23% de mujeres. Y la solicitud para quedarse temporariamente era 42% de hombres, 26% de mujeres. Eso está más o menos equiparado, ¿no? Hay las dos cosas, se ve mucho las dos cosas. Hay muchas dificultades todavía para los inmigrantes insertarse en el mercado formal, ¿ya? No quiere decir que porque yo soy un médico cubano, llego al Brasil, me contratan al día siguiente. Tampoco quiere decir que, yo hice en Colombia antropología y me han dicho que en el Brasil me va a ir bien, voy al Brasil, al día siguiente ya trabajo como antropólogo. No, es falso, ¿ya? Eso también siempre nosotros lo exponemos porque trabajamos a partir de la realidad, no tanto a partir de la academia. Y en la realidad, los inmigrantes se llegan a inserir en el mercado formal, pero muchas veces en trabajos como Estados Unidos, ¿no? En trabajos no para los que están calificados, ¿no? Acaban pues cortando carne en una carnicería o limpiando cuartos en un hotel o de niñeras. Eso sucede mucho, sobre todo al inicio. ¿Por qué? Porque en el Brasil la revalidación del título profesional o del diploma es muy burocrática también. Entonces las personas llegan y aparentemente son bienvenidas, pero la revalidación del diploma les puede tomar 3 o 4 años y además tiene un valor monetario. Entonces, en ese interín hay una violación de derechos humanos, que no parece, porque te han prometido que sí vas a poder revalidar y la universidad te ha recibido tu documentación. Sí, no te preocupes, sí vas a revalidar. Entonces, incluso mucha gente que llega con maestría, como es mi caso, yo hice la maestría en Perú, entonces yo llegué acá a Brasil y mis papeles no valen nada y trabajé como niñera, o sea, mucha gente pasa eso. Y en esos 4 años, o 3 o 4 años, dependiendo de cuánto se demore la persona, no hay no hay una valorización al conocimiento de la persona, hay mucha xenofobia y racismo, ¿no? Se considera que por ser de otro lugar, no. Puede limpiar baños, puede hacer otras actividades que tal vez otros brasileños no las harían. Se da el mismo fenómeno, ¿no? De la hegemonía norteamericana con los inmigrantes de Latinoamérica o de África, es igualito, pero con la falsa promesa, ¿no? En realidad no es falsa, pero es demorada, es muy burocrática, entonces acaba siendo demorada. Y en ese sentido, pues hay mucha gente que acaba entrando, sí, en el mercado formal, pero en ocupaciones, ¿no? Acá si yo les traduzco, acá dice, personas que ayudan en los supermercados, personas que limpian, hacen limpieza, personas que lavan los platos en los restaurantes, cocineros o asistentes de escritorios en el mejor de los casos, ¿no? De una oficina, pero es muy poco. Entonces, en ese sentido, como las mujeres, pues ha sucedido mucho que los hombres que tienen un título de graduación y no consiguen insertarse en el mercado laboral con su título, van y hacen este tipo de trabajos. Pero las mujeres no. En su mayoría, las mujeres buscan otras formas de economía. Entonces ahí nace también muchos de estos grupos en donde hay una economía solidaria, una economía circular, porque las mujeres medio que ya no quieren entrar en este mercado formal explotador, que les paga todo, que las considera como limpiadoras, cocineras, iba a hablar en portugués, limpiadoras, cocineras o cuidadoras de niños, cuando ellas pueden de repente con su artesanato, con su arte o con otras cosas salir adelante generando una economía solidaria. Entonces, ese es un fenómeno también que se da mucho en las ciudades aquí donde hay alta migración, ¿no? Las mujeres saben que no entran al mercado formal con facilidad. Fíjense aquí en la estadística, el femenino está en color azul, es el de abajo, y el anaranjado es el masculino. Miren, siempre hay mayor posibilidad de que entren en el mercado formal más los hombres que las mujeres. Ya no es por una situación de machismo, no vamos a discutir aquí el machismo, es simplemente
los fenómenos que se dan dentro del Brasil por las características propias del Brasil, que en realidad se dan en todo el mundo, porque si comparamos el Brasil con otros lugares receptores de inmigrantes, fíjense, siempre los hombres tienen mayores posibilidades de entrar al mercado formal que las mujeres. Pero las mujeres no se han quedado llorando, ¿no? De, ay, qué pena, no, ya me quedaré cuidando niños. No, en realidad aquí las mujeres se han organizado mucho a partir de esta idea de la economía circular, de la economía solidaria y de generar formas de trabajo que les ayuden a las familias en general, ¿no? Entonces las mujeres venden comida, pero no es para ellas, sino para varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy peruana, yo voy a vender comida hoy día porque no tengo, voy a vender ceviche, pero de repente mi amiga de Costa Rica quiere vender frijoles cocinados al estilo de Costa Rica y mi otra amiga africana quiere vender, qué sé yo, empanadas de maíz y la otra amiga venezolana no sé qué, entonces nos organizamos entre todas y hay lugares donde aceptan que se vendan estas comidas o se haga ferias multiculturales. Tenemos aquí en Brasil el tema del racismo muy grave. Por la historia del Brasil, es una situación muy delicada porque tuvo 4 siglos de esclavitud. No quiero decir que nuestros países no la tuvieron, pero aquí en el Brasil creo que todos sabemos por las películas, las telenovelas, los documentales y la propia historia escrita por los historiadores que fue una característica muy importante del Brasil, ¿no? La forma de vida, la dinámica de las ciudades se respiraba a partir de la esclavitud. Tanto así que no querían abolirla porque nadie sabía cómo vivir sin la esclavitud. Nadie sabía cómo vivir sin la esclavitud. Y bueno, eso arrastró muchas consecuencias y hasta el día de hoy se considera a las personas negras menos capaces, se califica mucho a la persona por el color de piel, hay mucho prejuicio, mucho estereotipo. Y a ese paquete, pues obviamente nos incluyen a los inmigrantes, ¿no? Porque como ya es de por sí un país racista, entonces la xenofobia está presente. Persona inmigrante es no grata y si es un inmigrante negro, menos grata, ¿no? Si es un inmigrante negro retinto, como le llaman aquí le llaman retinto a la persona negra, negra muy oscura, ¿no? Que normalmente son los inmigrantes africanos o haitianos, y entonces menos grata todavía. Entonces muchas veces este marcador social, el color de la piel, es también un impedimento para acceder al mercado formal de trabajo y acaban muchos trabajando como ambulantes, como, en fin, con lo que pueden, ¿no? Es el primer marcador social. Ya después vienen los otros, ¿no? Qué sé yo, una persona que es lesbiana, la cuestión de género, una persona que es poligámica, vienen los otros marcadores sociales, pero el primerito, que es una barrera muchas veces, es la raza, por ser un tema muy complejo aquí, muy complejo. Aquí los medios de comunicación no ayudan mucho a los inmigrantes también. Los asocian normalmente a situaciones violentas, pasan noticias de los inmigrantes cuando han sucedido tragedias, como aquí las que ustedes observan. ¿No? Aquí abajito está la noticia que les conté del inmigrante que falleció en el aeropuerto. O pasan noticias de los inmigrantes como si todos estuviéramos en trabajos análogos a trabajo esclavo o todos estuviéramos siendo explotados en algún ambiente especialmente de costura, porque aquí hay muchas empresas de costura que reciben inmigrantes. Entonces, la prensa, por lo menos antes del año 2000, antes de la pandemia, no, sí, antes de los años 2000, era solo estas noticias. Ha mejorado un poco, pero ha mejorado también a partir de nuestra lucha, de colocar a los periodistas que nosotros no somos solo eso, ¿no? Porque de verdad solamente pasaban noticias así. Y a esto se ha sumado esta feminización de las migraciones, ¿no? Como estamos viniendo, me incluyo en el paquete, como estamos viniendo de todas partes del mundo, entonces eso hace que estas formas de organización femeninas llamen la atención un poco de la prensa. Entonces, cada vez que tenemos una actividad o un activismo o mismo sea una conferencia en una escuela, cualquier cosa que nosotras hacemos, los llamamos a los periodistas para que vean que no solamente nos pueden asociar a situaciones de criminalidad o a situaciones de noticias violentas. ¿Se me está escuchando bien? Porque acá me salió un mensaje. ¿Sí? ¿Está bien? Allá. Me pueden interrumpir en el momento que quieran. Y con esa situación de la prensa, yo les quería contar un poquito sobre las leyes. Aquí en Brasil, en los años 80, existía una ley de migración que se llamaba el Estatuto del Extranjero.
Esta ley era totalmente inhumana, sí, totalmente. Fue hecha durante la dictadura militar brasilera, si es que ya se imaginan cómo era. Tenía una doctrina de seguridad nacional y criminalizaba a la persona migrante o refugiada con así, era muy severa esa ley. Y bueno, todo el mundo se sorprende cuando yo cuento que la ley ha cambiado en el año 2017. 2017. O sea que hemos convivido con esa ley muchos años. Yo he llegado al Brasil cuando todavía esa ley era vigente. Esa ley en la que no teníamos derecho a nada, no teníamos derecho a un vínculo empregativo formal, no teníamos derecho a hacer sindicatos, no teníamos derecho a salir a protestar a las calles. Había varios derechos recortados para los inmigrantes. Claro, no te llevaban preso por caminar en la calle, pero siempre había esta sensación de susto, ¿no? Esta sensación de sentirse ilegal que tienen los inmigrantes en Europa o en Estados Unidos normalmente. Y bueno, a partir de mucha lucha de grupos de activistas, entre ellos grupos de mujeres inmigrantes, que justo les voy a hablar luego de cuáles son los más importantes, luego de mucha lucha, se lanza esta ley, ¿no? Se aprueba esta ley en el año 2017 y cambia incluso de nombre, porque también nuestra lucha era esa, que no se llame Estatuto del Extranjero, porque la palabra extranjero pues nos hace sentir fuera de, ¿no? Y el Brasil ya era nuestro hogar. Entonces se cambia el nombre por Ley de Migraciones y ya es una ley que contempla de los derechos humanos, ¿no? Ya menciona sanciones para situaciones de xenofobia, ya da acogida humanitaria, se pide que no se criminalice las migraciones, ya las personas pueden tener vínculos empregativos formales, pueden estar sindicalizados dentro de sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero es importante mencionarles a ustedes también, que creo que lo dije también al inicio, que si nosotros solamente nos quedamos felices, ay, qué linda es la ley, ay, qué lindo que es el Brasil, pues nada funciona igual, ¿no? O sea, nosotros, los colectivos de inmigrantes, justamente, como el Brasil es tan grande y atiende necesidades de tantos grupos vulnerados, pues nosotros estamos siempre detrás de que los artículos y los decretos de esta ley pues sean cumplidos, ¿no? Y entonces no nos quedamos contentos con que la promulguen, sino que estamos siempre presionando porque sea cumplido y que no sea así una cosa nada más del papel. Porque además es muy famosa, el Brasil acaba siendo un modelo para otros países porque tiene esta ley bien avanzada a comparación con otros países. Inclusive los decretos de acogida a los refugiados son un modelo para otros países. Entonces, en ese sentido, nacen muchos colectivos. Aquí les puse algunas fotos de mujeres. Ustedes dirán, tantas mujeres, pero bueno, es que es a partir de eso que también Carlos me invita, ¿no? Porque cuando estuvo aquí en Brasil vio, ¿no? Que el movimiento de las mujeres para que estas leyes se cumplan, para que los decretos se cumplan, para que no haya violación a los derechos de los inmigrantes o vulnerabilización de lo que ya se ha conquistado o retrocesos en cuanto a la ley, porque eso puede suceder, ¿no? Han visto cómo los gobiernos de derecha están queriendo hacer lo que quieren. Y también es bueno decirles que esta ley fue promulgada con un gobierno de derecha, fue promulgada después que sacaron a la presidenta Dilma Rousseff, pero la ley no es consecuencia, no es un lindo presidente que se le ocurrió darnos la ley, es consecuencia de mucha lucha, ¿no? Entonces ya a él no le quedó otra porque estaba muy presionado, nos habíamos movido mucho y políticos y organizaciones parceras, se dice aquí, ¿no? ¿Está bien la palabra parcero? Sí, ¿no? Aliadas, organizaciones parceras o aliadas también habían presionado mucho y se logró esta ley. Pero bueno, ahí yo les puse algunas fotos porque somos varios colectivos que nacemos para esto, para que la ley se cumpla y para que para tener esta visibilidad de que no éramos pues los inmigrantes pobrecitos, que hay que darles ayuda, o los inmigrantes violentos, o los inmigrantes de las noticias malas, ¿no? Que llegaron al Brasil en situación de esclavos. No, nosotros queríamos que nos vean como personas pues graduadas, que trabajamos, que aportamos, que pagamos impuestos, que hacemos una vida productiva y que no se criminalice más a las migraciones. Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos. El logo que está aquí abajito con un círculo colorido es el colectivo al que yo pertenecí 6 años, se llama Equipo de Base Guarmis, Convergencia de las Culturas. Mucha gente lo toma como referencia. Yo los puse aquí, después le dejo los slides, las diapositivas a Carlos para que ustedes acompañen estos colectivos en sus redes sociales, quien use redes sociales.
porque aquí se puede ver un poco la trayectoria de cada colectivo, ¿no? El equipo de base Guarmis acabó siendo una referencia para otras ciudades, porque nace en Sao Paulo hace más o menos 12 años y nace en Sao Paulo justamente con la idea de luchar por mejores leyes, tanto a nivel nacional, que sería esta ley de las que les hablé hace un momento, como a nivel Sao Paulo, que serían las leyes municipales, ¿ya? Que les voy a hablar de aquí a poco un poquito. Entonces, Guarmis nace un poco de ahí, de esa idea, y nace de mujeres bolivianas que se juntan pensando en generar un grupo de amigas bolivianas para luchar por los derechos. Pero cuando se dan cuenta que otras mujeres inmigrantes en Brasil pasan las mismas dificultades que ellas, chilenas, peruanas, argentinas, inclusive africanas, norteamericanas, o sea, mexicanas, guatemaltecas, ahí ellas abren el colectivo para cualquier nacionalidad. Por eso se llama convergencia de culturas, ¿no? Ya cambia un poco porque guarmis es una palabra quechua que significa mujeres. Entonces mucha gente lo asocia a que está conformado solo por mujeres quechua hablantes o solo por mujeres descendientes de quechuas, ¿no? Es como decir solo mujeres descendientes de olmecas o de, no sé. Entonces no necesariamente, ¿no? El colectivo se llama convergencia de culturas porque ya se abre a cualquier nacionalidad y entonces son varias nacionalidades que lo conforman, inclusive ha habido mujeres de Costa Rica que luchan para que se dé una mejor visibilidad a los inmigrantes, especialmente a las mujeres. Y entonces resulta siendo una inspiración para otras mujeres que acaban viendo que el formar colectivos o que el movimiento social era un camino acá en Brasil, ¿no? Era un camino para conquistar derechos. Y ahí nacen las Milvi, por ejemplo, que es el loguito redondo que está aquí al otro lado de la diapositiva. Milvi, dice ahí, con B grande, que es un colectivo de mujeres lésbicas, bisexuales, homosexuales, ¿no? Transexuales también, que lucha por los derechos de los inmigrantes, pero ya con ese recorte. Entonces, como ellas luchan ya con ese recorte, acaban siendo muy aliadas de las Warmis, pero ellas tienen un recorte que hace que vayan directo a esa lucha, ¿no? Entonces, cuando se trasguede los derechos de una mujer lesbiana o hay algún episodio homofóbico, o recibimos la noticia de que llegó una mujer lesbiana y que está pasando alguna dificultad, ya como que los colectivos conocemos cuál es el fuerte de cada una de nosotras para poder ayudar a esa persona de una manera solidaria. Al final todos nos ayudamos unos a otros, ¿no? Por eso los puse todos en la misma diapositiva, porque en realidad hemos como construido redes para ayudarnos unos a otros. Nace también la colectiva Mujeres en Migración por la Paz, que también nace de mujeres colombianas en Río de Janeiro. Carlos también las logró conocer a ellas. Nace en Río de Janeiro con la idea también de solo mujeres colombianas y luego también ellas dicen no, pero ¿por qué solo colombianas? Y también se abren a otras compañeras y también están conformadas por argentinas, chilenas. Ellas tienen una lucha muy interesante. Se llamó así por la paz, porque justamente como eran colombianas y estaba todo este proceso de Colombia de lograr la paz del conflicto, entonces ellas se pusieron ese nombre, pero en realidad su lucha es por los derechos de los inmigrantes también. Y ellas siempre dicen que se inspiraron también en Guarmis, porque ese es uno de los colectivos más antiguos, pero en realidad ellas hacen, yo siempre digo, ¿no? Los colectivos estaban haciendo incluso muchas más cosas que Warmis. CIO da Terra, que es el loguito que está en la parte superior de la diapositiva, donde dice CIO da Terra, es un colectivo de mujeres de Belo Horizonte. Belo Horizonte es la capital de Minas Gerais. Y en este colectivo se trabaja mucho la economía solidaria, mucho, muchísimo. No hay lugar a la que no van juntas de diferentes nacionalidades, hacen mucho emprendimiento a partir de la gastronomía, del artesanato, mientras que las mujeres o terminan de formarse como profesionales o logran la revalidación del diploma, que como yo les contaba es un poco burocrática, ¿no? El colectivo Diásporas Africanas, que es el que está con el mapita del África, es un colectivo de mujeres africanas que se inspira en Guarmis también, pero que tienen este recorte de África, ¿no? Entonces, hacen muchas cosas interesantes también, tienen toda una lucha en contra de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Entonces, ya sabemos también que si una mujer africana está pasando dificultades con su pareja o alguna cosa relacionada con violencia, entonces ya sabemos que el colectivo Diásporas Africanas tiene un trabajo interesante ahí.
El colectivo Magdas Migran, que también es de Río de Janeiro, que nace más del teatro, de la cuestión artística, cada colectivo así con sus particularidades, ¿no? Y el colectivo Visto Permanente, que está también ahí el logo, es un colectivo de Sao Paulo que nace también de varias chicas jóvenes que deciden ayudar a otras personas que no tenían el documento, ¿no? Por eso se llama Visto Permanente. Ya ahora hacen un montón de cosas, incluso ahora ya hacen más documentales que temas relacionados con la documentación. Han lanzado varios documentales, si ustedes los acompañan en las redes, van a ver que ellos tienen un trabajo muy interesante con respecto a los pueblos originarios de inmigrantes dentro del Brasil y en fin, han ampliado mucho su alcance, pero nacieron un poco con esta idea de que nadie sea indocumentado dentro del Brasil. Y estos colectivos no funcionan solitos porque no podríamos, porque nuestra idea primero no es ser asistencialistas, en primer lugar, no somos asistencialistas. Por si acaso, solo para aclararles, porque sé también que se está grabando, estoy siendo injusta, ¿ah? No estoy colocando todos los colectivos que existen porque no conseguiríamos acabar ni a las 10 de la noche, ¿no? Ustedes ya saben que para mí ya son las 9. Entonces no puse todos los colectivos que existen, escogí algunos que yo conozco y que si me hacen alguna pregunta yo puedo hablar o contar alguna experiencia, ¿ya? Porque en realidad, fuera de estos, ya deben existir unos tantos más, ¿no? Que están luchando en diferentes lugares, Curitiba, en otras ciudades. Entonces yo puse un poco los que más conozco, ¿ya? Entonces estoy siendo injusta. Pero como somos personas voluntarias, todos estos colectivos son voluntarios, no buscamos un salario, no ganamos nada por las actividades, salvo sea la visibilidad a los inmigrantes y refugiados. No salario. Entonces, como nadie gana salario, tenemos que hacer parcerías y tenemos que tener organizaciones aliadas. Y esas organizaciones aliadas aquí en Sao Paulo son, por ejemplo, estas. Les estoy poniendo también ejemplos injustos porque son más, pero yo estoy poniendo algunas. Porque ustedes dirán, ¿y cómo hacen? Por ejemplo, llega una mujer de Venezuela que no tiene nada, así que llegó en total pobreza y que no tiene documento y que no tiene nada. Bueno, venezolana por lo menos habla español, que no es tan distinto del portugués, por lo menos como que ahí se vira, pero igual es una persona vulnerable. ¿Cómo hacen? Si ustedes son colectivos que no tienen dinero ni son asistencialistas, ¿cómo hacen? Pues muchas veces funcionamos como puente, ¿no? Entonces me llama alguien y me dice, Sandra, ¿sabes que hay una mujer venezolana que acabó de llegar, que está en esta tal situación? Entonces, según como me la describa, yo la dirijo a alguna de estas organizaciones en donde ya nosotros tenemos gente conocida, ¿no? Entonces yo ya sé que, por ejemplo, en CEMIR, que es el Centro de la Mujer Inmigrante Refugiada, que es una ONG, o en el Centro de Derechos Humanos de Ciudadanía del Inmigrante, que es una ONG también, yo sé en qué la van a ayudar. O sea, por ejemplo, si necesita documentación inmediata, yo sé que la mando al CEDICI o la mando a la Misión Paz si necesita moradía. Moradía aquí en Sao Paulo se llama a un hogar temporario, ¿no? Es tipo no es un hotel exactamente, porque obviamente es mucho más simple que un hotel, pero es un lugar, un cuartito que se le da a la persona hasta que la persona pueda conseguir un trabajo, inclusive mientras ella se queda en este van a conseguir un trabajo. Y yo voy monitoreando, ¿no? Yo a la asistenta social que es mi amiga la llamo cada semana y le digo, oye, fulanita, ¿qué pasó con Menganita? ¿Dónde está? ¿Y qué fue de su vida? Ay, Sandra, te cuento que había sido profesora de música y le encontramos trabajo en una escuela. Entonces yo ya tengo una referencia más de una situación que dio resultado con esta institución. Si no da resultado, bueno, pues tampoco no sigo trabajando con esa institución, ¿no? Pero ellos saben que hay una presión también de la sociedad civil que vendríamos a hacer estos colectivos, ¿no? Que vamos a estar un poco alertas de cómo realmente ayudan o no ayudan a los inmigrantes, porque las ONGs reciben dinero, entonces la idea es que realmente ayuden, ¿no? Está el CAMI, que también es otra ONG, África do Corazón, que también es otra ONG que a veces nos ayuda con algunas mujeres que llegan del África. Y en Sao Paulo, gracias a la lucha de los inmigrantes, ya tenemos el CRAI, ¿ya? CRAI, ese está ahí con el simbolito que dice CRAI, ¿no? Que es el Centro de Referencia y Acogida para Inmigrantes. Esa ha sido también consecuencia de mucha lucha. ¿Por qué? Porque necesitábamos un lugar que no son estas ONGs y tampoco los colectivos necesariamente, que tuviera personas que hablaran varios idiomas, árabe, em, criolo, inclusive algunas lenguas de pueblos originarios africanos, porque ustedes saben que en África hay muchas etnias que hablan lenguas muy específicas, y a veces llegaba un inmigrante que, pues, no sé, no conseguía comunicarse, ¿no? Llega un inmigrante de Albania, de Siria, de Irán,
Y entonces necesitábamos un lugar donde haya intérpretes, traductores y donde también se les reciba con una buena acogida, se les explique en el idioma del inmigrante cómo hacer un papel, cómo ir a la Policía Federal para poder conseguir un documento que luego le va a permitir trabajar. Y bueno, existe ahora el CRAI, que es un centro de referencia, es decir, los inmigrantes llegan y son atendidos por personas que ya están acostumbradas a atender inmigrantes, que hablan varias lenguas. Cuando no se logran comunicar en la lengua original, a veces el inglés funciona para todo el mundo, entonces casi todos los trabajadores hablan inglés, hablan francés, y entonces es muy importante este lugar. Nosotros ahí inclusive vamos todo el tiempo a ver si realmente están atendiendo a los inmigrantes. Y bueno, aquí en Brasil, por ser un país receptor de refugiados, tenemos estas organizaciones dentro. No sé si existen en Costa Rica o en algunos otros países que tal vez no tengan tanto inmigrante, pero acá en Brasil tenemos dentro del Brasil la ANCUR, que es la Agencia de la ONU para Refugiados. Tenemos también la ONU Migración, el Departamento de Migraciones, que es el departamento que existe dentro del Ministerio de Justicia del Brasil, del gobierno federal, del gobierno nacional. Existe dentro del Ministerio de Justicia un organismo que se encarga de migraciones y que a partir de ese nació la Operación Acogida, porque ya tenemos muchos refugiados inmigrantes. Está el Observatorio de Migraciones, que es de donde yo saqué los cuadritos, de donde ustedes pueden consultar varias cosas relacionadas con la situación de Brasil. Dentro del gobierno federal existe el CONARE, que ve específicamente lo de los refugiados, y está la Defensoría Pública. Estas son organizaciones con las que los colectivos también trabajamos. Yo no puedo trabajar sola, yo no soy, uy, ya no llama Lala y estoy resolviendo pues la educación de mi país. No, para nada. O sea, nosotros somos mujeres voluntarias que sabemos cómo movernos. Saben, tal vez ahí está bien resumido. Estamos con muchas alianzas con estas organizaciones, con las anteriores también, que son ONGs. Estas vendrían a ser organizaciones más gubernamentales, a través de las cuales medio que sabemos cómo movernos y entonces presionamos, pedimos ayuda, pedimos atención. Estas organizaciones muchas veces sí son asistencialistas y a veces se necesita ser asistencialista, pero no solo ser asistencialista, ¿no? No solo se trata de darle un saco de arroz, sino también de ver la posibilidad de que la persona trabaje y salga adelante. Entonces hay una política específica dentro de Sao Paulo para la población inmigrante que fue producto de lucha, hubieron varias conferencias, varias reuniones y logramos tener este documento que se llama Plano Municipal de Políticas para Inmigrantes, que cada 4 años se revisa y se modifican las propuestas del documento y que se supervisa a través de un Consejo Municipal de Inmigrantes, del que yo ya he sido parte. Y tenemos también mucho inmigrante en las escuelas, entonces hacemos trabajo en las escuelas, por eso que ahí nace el proyecto de los libros que también Carlos mencionó al inicio, porque nosotros veíamos que en las escuelas había mucho que hacer y entonces necesitábamos material para trabajar en las escuelas, no solo con niños migrantes, sino también con niños no migrantes, para que entendieran la migración, ¿no? Y para disminuir la xenofobia. Entonces eso comenzamos a hacer también los colectivos. Y bueno, en Brasil, a nivel nacional, se realiza la Comigrar, que es la Conferencia Nacional sobre Migración, Refugio y Apatridia. Esta conferencia se realiza cada 10 años, lo cual no debería, ¿no? Debería realizarse cada 3, cada 4 años, pero se realiza cada 10 años. Esta conferencia, la última, ha sido hace poquito, 8, 9 y 10 de noviembre. Para llegar a esa conferencia se hacen preconferencias en todas las ciudades del Brasil con diferentes títulos. Por ejemplo, una que yo participé se llamó Derechos de las Mujeres Inmigrantes Refugiadas. Ustedes encuentran diferentes títulos, ¿no? Depende de la región, depende de las necesidades, depende de la cantidad de refugiados. Y en esta Comigrar, pues hemos sido muchos movimientos, muchos colectivos, y aquí se lucha nacional para que mejoren a los inmigrantes y refugiados. Estas leyes tienen que reflejarse en acciones concretas, ¿no? Tipo que el gobierno federal tenga una verba, o sea, un dinero para generar ferias de emprendedurismo solo para inmigrantes. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Que haya un campo de refugiados en la ciudad tal, porque en la ciudad tal hay muchos refugiados y no hay un campo de refugiados. O que haya, no sé, traductores e intérpretes en los hospitales, porque en los hospitales está llegando mucho árabe y nadie les entiende. En fin, pedimos varias cosas que dependen del gobierno nacional y entonces hemos tenido aquí un trabajo muy intenso, mucha activista mujer
Es una cosa así de la cual obviamente me siento orgullosa, pero ha estado bien equiparado, ¿no? 50-50, pero mucho activismo de mujeres africanas, mujeres latinoamericanas de distintos países y mujeres indígenas guarao también. La etnia guarao es una etnia venezolana que existe entre la frontera de Venezuela y Colombia, y también ya hay mucha inmigración guarao aquí en el Brasil, entonces ha habido un protagonismo también de las indígenas guarao. Y bueno, aquí en Sao Paulo todos los años tenemos la marcha por el Día del Inmigrante. La marcha este año es este domingo. Qué pena que no puedan estar. Pero yo quería cerrar contándoles que esta marcha es una marcha con mucha música. Nos organizamos los inmigrantes para que sea una marcha muy colorida, muy musical, muy alegre. Y cada año, esta es la 15ª marcha, ¿no? Cada año tiene un título. Y este año el título, pues, no al retroceso, migrar no es un crimen, es un derecho humano, ¿no? Entonces, cada año tiene un título dependiendo de lo que va sucediendo, dependiendo de la coyuntura, de las necesidades de los inmigrantes, tiene un título. Es un ejemplo para todo Brasil también porque se realiza solo en Sao Paulo, entonces acaban viniendo también muchos activistas de otras ciudades, ¿no? Van a quedarse unas chicas acá en mi casa, por ejemplo, de otras ciudades para ir a la marcha, ¿no? Porque es una marcha bien colorida, bien así multicultural, acogedora, tratamos de abrazar a todos los inmigrantes y refugiados de muchos lugares, entonces es una marcha muy grande. Casi, casi como la marcha gay, la famosa marcha gay de Sao Paulo, es casi, casi igual, así. Ya hemos logrado que sea grande, que sea famosa, y venimos haciendo todos los años. Y bueno, con eso quería un poco encerrar. Carlos me dijo 40 minutos, así es que traté de no pasar de los 40 minutos para no aburrirlos también. Qué horror, pero he hablado sin parar, así es que igual los debo haber aburrido. Bueno, ahí un poco el resumen de la pequeña clase de hoy. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias por movernos a una geografía que en general conocemos muy poco, ¿no? Y que nos es muy ajena, por lo que ya decíamos al inicio. Tal vez ahora podemos recoger algunas inquietudes, comentarios, preguntas. Eh, no sé si habrá, yo tengo de mis apuntes, tengo una, si no hubiese nadie antes, podría hacerla. No veo las manitas digitales, entonces la voy a hacer. Y ese te puede referir un poco a cómo cómo se construyen esas relaciones entre colectivos, ONGs y agencias. Acá, bueno, acá Centroamérica y Costa Rica, desde luego, es un lugar de paso de migrantes y las relaciones, esas relaciones no son fáciles y tal vez hay algo que llama mucho la atención acá y es que, eh, a propósito de lo que mencionaba, acá también hay agencias de Naciones Unidas, hay ONGs, pero acá hay pocas organizaciones o colectivos de personas migrantes mismas. No es frecuente y por eso yo pensé que tu participación nos podría ayudar mucho a pensar, bueno, ¿por qué en ciertas condiciones se da más que en otras? También acá hay un sentir que las mujeres, posiblemente por las mismas razones que explicaba, están más dispuestas a hacer trabajo colectivo. Pero aún así, los colectivos de migrantes mismos, no ONGs, no son experiencias, eh, no son experiencias familiares. Si pudieran referirte entonces a cómo esos tres planos, ¿verdad? Los colectivos, las ONGs y las agencias se relacionan, sería muy bueno. Y tal vez podríamos escuchar a Roberto y a Anthony, eh, y luego te refieres a las tres consultas o comentarios en un paquete. Mm, Muchas gracias, Andrea. Y entonces escuchamos a Roberto y a Anthony. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a la compañera porque es muy interesante la experiencia vivida y también la experiencia a partir de criterio como investigadora también del tema. Lo mío es más como como mera curiosidad, aprovechando que tenemos como el tiempo para preguntar desde su experiencia.
A nivel del doctorado, bueno, yo he estado estudiando un poco lo que es el vínculo de, en el caso de Costa Rica y Panamá, la deuda informal llamada gota a gota, que en Sudamérica funciona mucho. Y en este seminario, mi preocupación, digamos, investigativa, ha sido cómo articular el tema de la migración con la deuda. He topado con, casualmente, la OIM, hizo un estudio muy grande en el 2022, sobre todo en África, y es como el estudio más grande que existe. Y algo que me pareció muy interesante es que hay una disyuntiva: si la población migrante, valga la redundancia, migra de sus países por no tener condiciones muchas veces económicas para reproducir cosas de vida, efectivamente requiere un financiamiento para movilizarse. Y muchas veces el financiamiento viene de la deuda. Entonces, mi comentario es, si dentro de las labores o los apoyos que estas ONG brindan, hay un servicio de financiamiento a nivel de préstamo, porque hay que entender que la deuda en sí misma no es algo malo, o sea, es un instrumento financiero, y que en algunos casos, que es lo menos estudiado, hay deudas que yo las catalogo como deudas que se basan en redes de solidaridad y sororidad. No son las más comunes, pero sí las hay. Entonces me gustaría saber si, con base en su experiencia, estas organizaciones se han adentrado en el tema del financiamiento a nivel de préstamo, que no es lo más común, pero por algún lado viene la plata. A veces no sabemos de dónde, pero por algún lado viene la plata. eh, y que me parece muy interesante porque hay una mediación social y cultural en la deuda según la etnia de algunos colectivos. Entonces, la deuda no es solamente un asunto de dinero prestado y dinero que debo, sino que para algunos colectivos la deuda tiene un carácter hasta moral. Si usted no la paga, es mal visto por un vecino, es juzgado. Y sobre todo en algunos países, cuando la persona migra, muchas veces es la pareja, la mujer, la que tiene que a veces que saldar la deuda en la localidad, el país de origen, mientras la persona que emigró en el país destino manda el dinero. Entonces me gustaría, nada más por curiosidad, ver si han abordado un poquito el tema y si han visto el tema de el... Salud. Sí, un momentito. Vaya a comer la manzanita. Sí, perdón. Entonces, eh, diga chao. Vamos como en esa línea. Gracias. Gracias, Roberto. Anthony, Sí, bueno, primero agradecer a la profesora Sandra por el espacio y por la hora, por darnos esta presentación, que para nosotros es muy importante justamente por lo que comentaba Carlos sobre el tema de lo poco que conocemos, pero además de la experiencia de la misma población migrante organizándose y construyendo estas redes para hacer eso. Yo tengo dos preguntas concretas. Una pregunta es sobre mm, si se puede hablar de diferencias sobre actitudes de racismo y xenofobia según el grupo al que se refiere, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso costarricense son más claras las expresiones xenofóbicas que las expresiones del racismo. Si bien es cierto, existe, es estructural y es claro, las expresiones xenofóbicas son más evidentes, ¿verdad? Dado la cantidad de población, por ejemplo, migrante nicaragüense. Entonces, son más evidentes, pero en el caso de la migración reciente de venezolanos a Brasil, de Venezuela, perdón, ¿cómo se diferencian esas prácticas o expresiones xenofóbicas y de racismo? ¿Verdad? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es sobre las narrativas que hay desde los medios de comunicación sobre la población migrante en general. Eh, Aprovechando lo que decía Josué ahora, una de las primeras telenovelas que llega a Costa Rica, brasileñas, es Chica da Silva, donde no son personajes blancos, como la mayoría de telenovelas brasileñas, ¿verdad? Donde la mayoría son personas blancas y las personas negras tienen una subalternidad muy clara presente en esto. Pero entonces, ¿cómo son representadas en las narrativas de los medios de comunicación esta población migrante, ¿verdad? E incluso la propia población en temas relacionados con xenofobia y racismo? Entonces son dos preguntas concretas. Gracias. gracias, Anthony. Sandra, ¿quisieras
hacer algún comentario y luego escucharemos a Josué. Ya, perfecto. Sí, mejor aquí para no perderme también. Primero la de Carlos. Bueno, esta cuestión de los colectivos, les diré que es una cosa bien brasilera. Aquí el movimiento Ajá. social es bien poderoso. Yo pensé que Perú era un país con muy poco movimiento social, pero después me fui dando cuenta que Chile, Argentina, varios otros de nuestros vecinos tienen poco movimiento social comparado con Brasil también. En Brasil es muy poderoso el movimiento social y la sociedad civil bien organizada. Yo creo que viene en consecuencia justamente de la historia brasilera, ¿no? Si no existiera el movimiento negro, imagínense, si no existiera el movimiento pardo, si no existiera el movimiento de mujeres negras por la paz de no sé qué, si no existiera el movimiento de mujeres negras por no sé qué, la educación no sé dónde, existen muchos movimientos, muchísimos. Entonces yo creo que los primeros colectivos nacieron, yo no estuve desde que nació el primer colectivo, digamos, pero yo me imagino que los primeros colectivos de inmigrantes se inspiran en estos movimientos Mm, brasileros que ya existían, ¿no? Y ven un poco también cómo funciona, ¿no? Porque muchas cosas funcionan a partir de esa presión de los movimientos. Por ejemplo, no sé, eh, malos salarios a los profesores de las escuelas. Entonces, los profesores no solo se organizan a partir de la sindicalización, sino se organizan a partir del movimiento. Movimiento de profesores negros de las escuelas no sé qué, de la zona no sé qué tantitos. Y a partir de esa movimentación es que logran algunas mejorías a nivel de lo que fuera que estuvieran pidiendo, ¿no? Entonces, no necesariamente eso elimina el sindicato, pero yo sí he visto que a partir de la colectividad y de los movimientos se han ido conquistando mayores cosas aquí en el Brasil. Entonces, un poco para responder la pregunta de Carlos, ¿sí? ujú. Para responder la pregunta de Roberto, súper interesante este tema, súper interesante. Claro, las ONGs no dan nada de plata, pero funcionan de otras formas que ahora te voy a explicar, ¿no? Las que nos van a, no nos dan nada, pero funcionan de otras maneras. Ahora que aquí en Brasil aconteció mucho este fenómeno. Te hablo en pasado porque yo siento que ha mejorado un poco, por lo menos ha disminuido la cantidad. Sucedía mucho la migración boliviana, ¿ya? Voy a poner de ejemplo un boliviano porque no estaría mintiendo. Llega un boliviano aquí y abre aquí le llaman oficina de costura, que viene a ser así como una microempresa con muchas máquinas de costura, hace polos muy baratos o pantalones muy baratos y los vende a las grandes marcas que les aumentan el precio y tal. Entonces llega el boliviano y logra comprar varias máquinas de costura y este mismo boliviano llama a sus compatriotas bolivianos y en esta oficina de costura o microempresa los encierra, les quita el documento y les dice que tienen una deuda con él por haberlos traído. Les da una plata, no sé, en la moneda costarricense, vamos a imaginar en dólares, les da $300 y les dice que eso tiene intereses y por 2 años los esclaviza y a él le tienen que pagar esa deuda. ¿Ya? Eso ha sucedido mucho en la migración aquí, especialmente bolivianos, coreanos y podríamos mencionar que por ahí algunos chinos. O mismo brasileros también, uno que otro brasilero desgraciado que también hace eso, ¿no? Viene los inmigrantes con promesas de empleo y generan una deuda con ese empresario, ¿no? Empresario falso, ¿no? Con ese empresario, les retiene los papeles y después de que ellos pagan esa deuda que fue creciendo, recién les devuelve los papeles. Entonces, bueno, ese es un fenómeno muy estudiado aquí en Brasil, vas a encontrar un montón de investigaciones. Mejoró un poco porque han habido muchas denuncias también, mucha gente con estas historias de semiesclavitud y endeudamiento por haberlo traído, ¿no? Porque esta persona le pagó el pasaje, entonces hay muchas denuncias de eso. Antes no denunciaban, tenían miedo, pero hoy en día hay un poco más la denuncia, entonces han habido muchas investigaciones al respecto. Y como ha salido a la luz, bueno, hay un poco más de presión policial, entonces ha disminuido un poco, ¿no? Esa forma de endeudamiento que es horrible. Pero eso sucedió mucho. Con las ONGs funciona distinto. Las ONGs, por ejemplo, vamos a imaginar la ONU Mujeres, ¿ya? La ONU Mujeres abre un concurso para un proyecto sobre emprendedurismo para mujeres inmigrantes. Entonces, la ONU Mujeres no va a querer un colectivo de mujeres inmigrantes.
¿Por qué? Porque no va a confiar, ¿no? En la organización de un colectivo. Normalmente no tenemos un número empresarial ni nada. Somos todas mujeres voluntarias. Entonces la ONU, pero la ONU Mujeres sí va a confiar en una ONG. Entonces la ONG contrata al colectivo. ¿Sabes? Y ahí, por ahí se mueven los recursos, bastante. La ONG nos llama y dice, chicas, hay esto, es un proyecto, por ejemplo, el colectivo de mujeres homosexuales. Chicas, hay este proyecto, la ONU Mujeres tiene un dinero para un proyecto tal, con un recorte para mujeres migrantes homosexuales, y entonces a través de la ONG a veces llega el recurso y entonces los colectivos consiguen hacer cosas. Porque si no, no sé, no funciona de otra forma, o sea, financiamiento nosotras no recibimos. La mayoría de ONGs nació, algunas todavía están ligadas a alguna cuestión religiosa, sea católica, evangélica o digo religiosa porque es bien amplio, ¿no? Y a veces estas organizaciones religiosas que les mandan plata desde Irlanda, desde Inglaterra, no sé desde dónde, siempre son platas medias oscuras, hacen que la ONG siga funcionando, la ONG le paga a sus trabajadores, pero normalmente no tiene para proyectos muy grandes, salvo que sea ligada a esta, ¿no? A la ACNUR, a la ONU Mujeres, a no sé qué, y ahí entonces sí nos llaman a los colectivos porque además ya nos conocen y ahí podemos un poco mover financiamientos o préstamos y ayudar a otras mujeres a través de, si una mujer tiene una deuda, bueno, entonces entra al proyecto, le ayudamos con una pequeña inversión en un material para que ella pueda revender sus productos y pagar su deuda, en fin, se hace un poco estas jugadas. Ahora otra cosa también, acá en Brasil es muy fácil. En Perú, por ejemplo, no es fácil. En Perú tú no puedes, yo les hablo de los dos porque, bueno, soy peruana, ¿no? Y he vivido 30 años en mi país. Entonces, en Perú tú no puedes sacar así nomás una tarjeta de crédito en un banco y hacerte un préstamo. No, así nomás, no. Uy, te evalúan cuánto tienes de salario y si tu esposo también trabaja y no sé qué y no sé qué. Acá en Brasil es recontra fácil, vas al banco, pides la tarjeta y pides el préstamo y te lo dan muy rápido. Entonces mucha gente se endeudó con los bancos, ¿no? Y la deuda queda ahí, no sé, queda muchos años. Yo nunca lo hice, pero mucha gente migró, llegó aquí, sacó un papel que es fácil de sacar y luego hizo su deuda en el banco para poder pagar el pasaje de quien se prestó y queda un poco la deuda ahí fantasmal, ¿sabes? Con una institución financiera. Entonces, bueno, son un poco las cosas que pasan aquí, pero hay investigaciones al respecto bastante. Y Anthony, de verdad, pues ese límite entre la xenofobia y el racismo es es una frontera muy difusa, ¿no? Sí, de verdad, a veces muy mezclada, que también es muy difusa la frontera. Yo he sentido mucha xenofobia acá en Sao Paulo, por ejemplo, contra el boliviano, porque viene mucho boliviano a trabajar en estas oficinas de costura y entonces hay mucha xenofobia contra el boliviano específicamente, ¿sabes? Porque además su fenotipo lo delata bien rápido, entonces el brasilero que tiene una tendencia más a la blanquitud, lo rechaza inmediatamente solo por el hecho de ser boliviano. Entonces ahí sería casi solo por la nacionalidad, xenofobia total. Ya con inmigrante africano, yo creo que está más mezclado con el racismo, que a veces ni saben de qué país es, pero solamente con el hecho de verlo negro o negra, con cabello bien afro, ya inmediatamente hay una barrera. Entonces, ahí ya estaría más presente el racismo, pero en realidad, racismo, xenofobia, migración, prejuicio, estereotipos son fenómenos que se mezclan y tal vez a veces funcionan como una licuadora todos juntos, ¿no? Pero yo lo he sentido un poco así, ¿no? Más xenofobia contra el boliviano y más racismo contra el africano, si lo separamos así bien separado. Y de Venezuela no te podría hablar tanto porque la mayoría de venezolanos están en Roraima y en Acre. Eh, dicen que la gente que está allá ya como que está acostumbrada a la presencia de los venezolanos porque los campos de refugiados son muy grandes, la cantidad de venezolanos es mucha, y entonces como que ya están acostumbrados al venezolano como un ciudadano, digamos, urbanizado, pero no están acostumbrados al venezolano indígena, que vendría a ser el guarao. Y ahí sí entra nuevamente el preconcepto, el prejuicio, el racismo. No, no sé exactamente si la palabra es racismo contra el indígena, pero yo creo que sí, ¿no? Porque al final, por ser indígena, también hay una barrera muy grande. Entonces sé que hay mucho rechazo al indígena venezolano, que vendría a ser de la etnia guarao.
los consideran al igual que el indígena brasilero, porque acá hay mucho racismo contra el indígena también, los consideran ociosos, que solamente están pues balanceándose en la hamaca todo el día, y hay este tipo de ideas que vienen además a quitar los trabajos de los otros y que solo hacen artesanato todo el día y quieren solo vender su artesanato y que no son inteligentes como para ir a la universidad, todos aquellos preconceptos, prejuicios que también tienen indígenas de otros países, ¿no? Igualito contra el indígena venezolano. Entonces es complicado, es una situación bien complicada. Yo he vivido episodios de xenofobia y de racismo acá en Brasil, he vivido varios, pero esos episodios, bueno, al inicio, obviamente no era tan consciente, cuando fui consciente sufrí y después pasé del sufrimiento a que sea parte de mi lucha, ¿no? O sea, dije, bueno, lo pasé y esto me va a servir para mis palestras y para luchar y para ayudar a otras mujeres. Yo soy psicóloga, entonces atiendo mujeres inmigrantes y entonces cuando vienen con un relato de racismo o de xenofobia, em, para bien yo también los he vivido, entonces puedo entender tal vez un poco mejor y colocarlas un poco mejor para que salgan del sufrimiento, ¿no? Porque genera mucho sufrimiento. Sí, el Brasil es un país bien racista, la blanquitud está ahí presente, súper. Y ahí vamos con la siguiente pregunta, ¿no? De los medios de comunicación. No solo es una cuestión que parte de la migración, pero en los últimos años acá en Brasil, creo que en todos lados, porque en el Perú también está un poco fuerte en los últimos años, se está hablando mucho, ¿no? Sobre racismo, sobre... acá en Brasil es crimen, no sé si en Costa Rica, pero acá en Brasil es crimen. Una persona que sufre un episodio de racismo puede denunciar a la persona que lo racializó y esa persona se va a la cárcel. A veces es difícil porque no hay pruebas, a veces es muy subjetivo, pero como es un crimen aquí, entonces se habla mucho de eso, se toma mucho cuidado con las palabras, de cómo se diriges a una persona, eh, está presente en todas las discusiones, en las escuelas todo el tiempo están hablando del tema. Entonces, se está luchando un poco contra la blanquitud y la hegemonía de la blanquitud, pero es muy difícil, ¿no? Porque igual pueden no ser racista con vamos a imaginar dos personas que se presentan a un trabajo, un blanco y un negro. No lo van a racializar al negro, lo van a tratar súper bien, lo van a hacer entrar, le van a servir el café, lo van a entrevistar, pero el trabajo se lo van a dar al blanco. Entonces, sigue siendo un racismo medio sutil, medio decorado, pero está ahí, ¿no? Está ahí, lo sufre el brasilero también, no solo el inmigrante. Entonces, contra esa situación, sobre todo en empleos y en universidades, existe aquí en Brasil la política de cuotas. No sé si existe en Costa Rica o en otros países, ¿no? Aquí en Brasil existen estas políticas de cuotas afirmativas. Entonces, las instituciones, tanto un banco, una institución empresarial, como las universidades, tienen que tener un mínimo de negros, un mínimo de blancos y un mínimo de indígenas. Si no existiera esa política, se llama política afirmativa, si no existiera esa política aquí en Brasil, las universidades y el banco tendría puros blancos, con seguridad. No existiría, los negros estarían limpiando las calles o lavando la loza en los platos en un restaurante, ¿no? Entonces, aquí existe la política afirmativa por la historia del Brasil y hay una cuota para blancos, perdón, una cuota para negros, una cuota para indígenas y claro, hay un porcentaje para personas que se autoidentifican como blancos, ¿no? O que son también visiblemente blancos. Y dentro de em, ese pastel dividido, nosotros estamos luchando porque haya una cuota para indígenas inmigrantes en movilidad, ¿ya? No inmigrantes en sí, porque inmigrantes también puede ser un alemán. Entonces, ¿cómo le vas a dar la cuota a un alemán? Es como, bueno, es un privilegiado total, encima es un alemán con dinero y le vas a luchar, ¿no? Entonces ahí como que estamos luchando para que haya la cuota para indígenas inmigrantes, que son los que más dificultades pasan muchas veces, ¿no? Que hechos aymaras, guaraos, un montón de pero bueno, esa lucha recién está comenzando y las otras cuotas definidas en el pastel vienen de una lucha de los movimientos sociales de muchos años. Entonces es un tema bien complejo en el Brasil, pero que a la vez tiene políticas públicas al respecto y que a la vez todo el mundo anda así como muy pendiente de que se cumplan y qué sé yo, ¿no? Bueno, no sé si respondí a los tres.
Gracias por las preguntas, Anthony, Roberto y Carlos. Si no Muchas respondí, me gracias, dicen igual. Sandra. Podemos escuchar ahora a Josué y a Sara. Hola, buenas noches, Sandra. Gracias por compartir esas experiencias. Eso de las organizaciones, acá le llamamos organizaciones sombrías. Bueno, y casi todos los dineros vienen de George Soros, ¿verdad? Pero bueno, ese es para otro debate. Yo lo que le quería preguntar era, eh, por ejemplo, en el periodo de Bolsonaro, con todo este discurso, ¿no? Del populismo punitivo y todo eso de la mano dura, si usted pudiera rastrear o pensar como en esas reconfiguraciones familiares que posiblemente hubo, no sé, en los bolivianos o los países que usted nos comenta que tienden más a traer como como si, qué percibió como de cambios que uno pudiera decir, bueno, todo este discurso no de odio, de pronto de aprofobia, yo podría notarlo, podría rastrear en qué casos o en qué cosas. Es que ese es como mi tema de tesis, ¿no? Entonces estoy como viendo cómo es el caso allá con Brasil. Esa sería como mi consulta. Y Sara, tampoco Ah, estuvo bueno, Sara. sí, yo sé, disculpe, no estoy tratando de esconderme, pero es que Todo claro, todo claro. estoy en una bajaca, como dicen en portugués, estoy glamping Pero en la sí te vemos, Sara, sí se te ve. Okay. Sí, entonces no tengo mucho luz, pero bueno, gracias, sí, muy interesante toda esa información y las comparaciones con todos los otros países de que hemos hablado. Bueno, como yo soy de Estados Unidos y entonces me llama mucho la atención cuando mostró los números, ¿no? De los diferentes países y Estados Unidos está entre, no recuerdo, era como número 3 o 4. Aquí en Costa Rica también hay mucha gente de Estados Unidos que viven aquí, pero normalmente son considerados lo que ahora, hoy en día, nosotros llamamos inmigrantes de estilo de vida. O sea que vienen no porque tienen necesidades necesariamente en lo que pensamos normalmente en los inmigrantes que están huyendo de una situación o están buscando alguna oportunidad económica o algo así, pero que básicamente salen porque ya no alcanza el dinero en Estados Unidos para vivir el estilo de vida que quieren. No es que están muriendo de hambre, pero como ahora estoy en Santa Teresa y hay mucha gente de ese estilo de vida aquí en Costa Rica que básicamente quieren vivir el paraíso en la selva y no sé, tienen esa fantasía de lo que es Costa Rica. Pero yo recuerdo que en el capítulo que leímos del trabajo, ustedes mencionaron que también dentro de esos movimientos de mujeres habían estadounidenses. Entonces eso me hace pensar que tal vez no son la gente tan privilegiada como es la imagen que la gente tiene aquí en Costa Rica de los estadounidenses que vienen a vivir aquí. Y entonces quiero saber básicamente quiénes son esa gente y qué hacen en Brasil y si ellos se consideran y son considerados inmigrantes, porque también la otra cosa que ves en Costa Rica es que los estadounidenses no se consideran inmigrantes, ellos dicen que son expats y eso tiene otro significado, ¿no? Entonces, bueno, como para entender de dónde vienen toda esa gente. Gracias. Gracias, yo soy Sara. ¿Yo soy está ahí o se fue? Bueno, sí está, ¿no? Ah, ya. Sí, estoy aquí. Ah, sí, sí. Los dos, ya. Yo soy la época de Bolsonaro fue una pesadilla y nos dejó secuelas, ¿no? Todavía estamos con las secuelas bolsonaristas. Igual que en otros lugares, el discurso fue muy duro, muy xenofóbico, homofóbico, aporofóbico, fue así como muy duro, criminalización de las migraciones y todo.
pero el 55% de la población brasilera acompañó y aprobó ese discurso. Entonces, mucha gente dice que al Brasil se le cayó la careta, ¿no? O sea, mucha gente dice que al salir Bolsonaro escogido y ese discurso continuar, inclusive después que Bolsonaro sale, dicen que esa es la cara real del Brasil, ¿no? Entonces, en los círculos que yo me manejo, obviamente no tengo tanta relación con gente bolsonarista, pero hay muchas personas que a pesar de que no aceptan abiertamente ser bolsonaristas, tienen todo el discurso por dentro, ¿no? Tienen todo ese discurso así de aporofobia, de xenofobia y todo. Homofobia también, muy fuerte, muy fuerte. Junto a la presencia de Bolsonaro, está aquí en Brasil muy fuerte, no sé si en los otros países, la presencia de la Iglesia Evangélica, que además apoyó monetariamente a Bolsonaro. Y la Iglesia Evangélica trae también este discurso conservador, ¿no? Y bueno, un poco cerrado. Entonces, no sé si aquí de aquí alguien es evangélico, no se sientan, por favor, así no estoy hablando personalmente a nadie, ¿no? Sino un poco cómo se dio en la sociedad brasilera. Y las iglesias evangélicas entraron con mucha fuerza, llamando a mucha gente para quererla convencer. Y felizmente, los grupos de izquierda o los movimientos sociales en general, no necesariamente ligados a partidos de izquierda, no bajaron la guardia, ¿no? No perdieron la esperanza y siguieron actuando, pero fue muy duro y encima fue pandemia. Y Bolsonaro era negacionista, para él el COVID no existía, para él la vacuna era agua y nadie debía vacunarse porque nos metían un chip y no sé qué, o sea, imagínate, o sea, era una cantidad de locuras así, una tras la otra, así era una cosa muy loca. Y te digo que sigue siendo porque sigue habiendo una parte de la población que lo apoya. El gobierno de Lula es medio débil porque parte del parlamento, gran parte lo apoya todavía a Bolsonaro. Lula además ya está muy mayor, ¿no? Es casi creo que de la edad de Mujica, no sé, porque ya está así para jubilarse y está siguiendo un poco los pasos de Mujica, ¿no? O sea, haciendo un gobierno muy cauteloso para no meter la pata, no salir embarrado, pero también entonces no toma decisiones así muy bruscas tampoco, no hace cambios así muy radicales en relación a lo que fue Bolsonaro, porque está un poco ya queriendo retirarse, ¿no? Está queriendo salir tranquilo, escribir su libro, vivir en el campo. Entonces, como está queriendo retirarse, no ha habido un cambio muy radical y seguimos con las secuelas bolsonaristas, ¿no? Entonces la gente se siente libre de decir cualquier cosa, ¿no? Dicen cualquier cosa así libremente, como en contra de los derechos de cualquier ser humano. Es bien complicado todavía. Pero sí, claro, nos dio una esperanza que Lula saliera y que los movimientos sociales no se soltaran las manos unos a otros. Decíamos eso, no, ay, por favor, no nos soltemos las manos y continuemos, porque de verdad fue bien difícil y todavía es. Eh, Nosotros aquí en Sao Paulo, por ejemplo, tenemos un prefeito, en español sería prefecto, ¿no? Un prefecto bolsonarista y entonces ha privatizado escuelas, ha cerrado centros culturales, ha hecho un montón de barbaridades, pero seguimos ahí, ¿no? Seguimos tratando de luchar igual que en todos los países que estos gobiernos de derecha han ido copando, ¿no? Un poco para contarte cómo fue la pesadilla, pero sigue siendo una pesadilla. Eso con Josué y con Sara. Bueno, Sara, hay un poco de todo. Yo no conozco las estadísticas, pero yo recuerdo una fase, cuando yo ya vivía acá en Brasil, del primer gobierno de Trump. Digo primer porque va a entrar al segundo, ¿no? Tristemente. Bueno, el anterior gobierno de Trump, algunos no sería izquierdistas, en Estados Unidos sería democráticos, ¿no? Demócratas, disculpa, ¿no? Trump es republicano, serían los demócratas, ¿no? Algunas personas que apoyaban a los demócratas se autoidentificaban como demócratas o de izquierda, de pensamiento de izquierda, salieron de los Estados Unidos y uno de los destinos fue Brasil, que en esa época tenía el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Entonces ahí dio la bienvenida a unos grupos de estadounidenses que no querían vivir en un gobierno de una persona como Donald Trump. Y bueno, hay otros que vienen por estudios, porque les interesa mucho
la antropología, o sea, mucha gente hace maestrías y doctorados aquí o postdoctorados, ¿no? Eso sucede mucho, han hecho su maestría en Estados Unidos o su doctorado y vienen a hacer postdoctorado aquí al Brasil. Hay bastantes de ellos y en este ambiente universitario es que también los colectivos nos movemos y entonces acabaron varias chicas estadounidenses entrando al colectivo, pero son chicas totalmente, si tú conversas con ellas y son anti-Trump, anti muchas cosas estadounidenses, que Ajá. ahora podríamos mencionar 50, pero sí, son personas que además quieren aprender de los movimientos sociales y tal. Y bueno, son personas que acaban aportando mucho también, porque a veces han vivido en ciudades de Estados Unidos donde no necesariamente han tenido todo, ¿no? Ciudades complicadas, tipo California, que tienen también una migración, o a otras ciudades que enfrentan estos problemas de la migración latinoamericana, que no debería ser un problema, pero acaba siendo, ¿no? Sí. Y entonces aportan mucho aquí también, ¿no? Aportan mucho. Yo he conocido gente maravillosa. Me ha ayudado a quitarme el prejuicio, porque yo tenía un poco también de la idea de que venían solo así, personas con mucho dinero y tal. Claro, hay personas que vienen buscando la ayahuasca, ¿no? Y sí, hay personas que sí, que vienen a Mm. vivir una vida chamánica. Sí, claro que sí, también se quedan un año con su mochila, consumiendo ayahuasca cada 15 días porque están buscando la paz interior y no sé qué. Sí, hay muchos de estos también aquí en Brasil, pero Ah, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay un poco de todo. Hay personas que se han quedado por amor, también vinieron a pasear, se conocieron con una brasilera, un brasilero y se casaron y se quedaron aquí bailando samba en el carnaval, ¿no? O sea, yo creo que hay un poco de todo, pero sí hay mucha gente que viene por postdoctorado y acaban entrando en movimiento social. ok. Gracias. Bueno, Sandra, yo creo que la hora nos invita a ir terminando. Eh, serán en Brasil casi nos acercamos a las 10 de la noche, ¿verdad? De manera que agradecerte muchísimo, agradecerle también a tu hija y a tu compañero que han aceptado que la mamá se conecte a estas deshoras del día, hacia el final de la semana, a una reunión más, entre muchas que seguro que tienen muchos pendientes y actividades, de manera que muchas gracias por conectarse con esta esquina del mundo, que si bien tiene muchos problemas, como siempre los ha tenido, hoy no está en el foco de la atención internacional. eh, Posiblemente con Trump estaremos un poco más, pero muy, muy agradecido. Muchas gracias por contar tu propia experiencia y reflexionar sobre ella, que es un poco la invitación de adaptar Brad, uno de los textos, ¿verdad? Que la experiencia en sí, si no se materializa en reflexión, no camina mucho, y eso ha sido una enorme, un enorme aprendizaje de ella, y no se diga de ti. Muchas gracias por mostrar cómo se conecta digamos, el activismo, la reflexión académica y el pensamiento político. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes se han conectado y desearles a todos y a todas una buena noche. Muchas gracias. Yo solo quería Muchas despedirme gracias. y antes de Claro. despedirme, solo una palabrita. No hablé mucho de las autoras que mandé en la bibliografía. Solo les quería contar que dentro del colectivo Warmis estudiamos a esas autoras, ¿ya? Han sido como una inspiración para nosotras. Llegó un momento en que no queríamos saber más de escritores eurocéntricos hombres y empezamos a buscar escritoras mujeres del sur global y empezamos a estudiar a ellas para entender también nuestras propias migraciones. Pero yo no quería hacer una presentación sobre ellas y repetir lo mismo que ya, porque en realidad no son bibliografías, son inspiraciones. Entonces yo nunca le pongo referencias bibliográficas, le pongo inspiraciones porque vienen a ser inspiración. Y uno de los textos fue un texto que nació del colectivo y por eso lo puse como bibliografía para que ustedes vean un poco ahí cómo se organizaba el colectivo y las experiencias de las mismas mujeres migrantes, ¿ya? Por eso que no están aquí, porque acaban siendo solo inspiración. Un placer conocerlos, gracias por las preguntas, espero haber respondido, pero bueno, cualquier cosa está mi email, le pueden pedir a Carlos. Yo no uso redes sociales, no me van a encontrar. No, soy enemiga de las redes sociales, pero por email o por WhatsApp, ahí para lo que necesiten, ¿ya? Y la presentación también se la mando a Carlos. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias. Buenas noches.